revelado la increíble historia de una limpiadora que transformó su vida al ser llamada mamá por su hijo. Teresa friega el suelo de la entrada del colegio, su mente es un torbellino de pensamientos. La rutina diaria podría parecer anodina, pero en su interior una lucha constante se libra. Limpiar, barrer, desinfectar, una tarea que repite como un mantra, y sin embargo, hay algo más, una chispa que anhela ser avivada. ¿Por qué, a sus 48 años, se siente aún atrapada en el mismo ciclo? Mientras sus manos se llenan de hollín y el aroma de la lejía la acompaña, su espíritu se siente marchito, los gritos de los niños resuenan en el patio, vibrantes y llenos de sueños, mientras que ella, Teresa, recuerda cómo sus propias aspiraciones se desvanecieron como humo. Criada en un hogar donde las dificultades económicas eran el pan de cada día, siempre fue la roca de su familia, pero, ¿a qué costo? La mirada expectante de sus hijos, que parecen deslizarse entre los años sin una dirección clara, la obliga a reflexionar sobre sus decisiones. Cada día, los anhelos de otorgarles un futuro brillante se convierten en un espejismo. Las risas que comparte con ellos a la hora de la cena son un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que no ha logrado. Bajo la superficie, un dilema crece. Se siente atrapada entre su papel de madre y la imagen de lo que podría haber sido. La idea de dar un paso más, de salir del estigma de limpiadora, resuena insistentemente en su mente. Pero la lealtad familiar, las voces de su esposo y su familia que minimizan sus sueños, la llenan de dudas. No tienes estudios, Teresa. Eso no es para ti, retumban estas palabras en su cabeza, y cada vez que intenta romper el molde, una sensación de impotencia la envuelve. Sin embargo, a medida que el día termina y regresa a casa, su hijo menor llega con una herida inesperada. ¿Puedes ayudarme, mamá? Pregunta con una mirada que la atraviesa. En esa súplica tan sencilla, ella descubre un nuevo camino. Al ser llamada, mamá, por él, siente que algo dentro de ella despierta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el desafío está lanzado. Al ayudar en la escuela, Teresa descubre un mundo que antes parecía ajeno. La organización, la comunicación, como una chispa de energía que la sacude y despierta algo adormecido. Pero aún persiste la presión. Las palabras de su familia, rápidas como flechas, buscan desarmarla. Tú estás destinada a ser limpiadora, Teresa. No hay otro camino. Es un vendaval que se agita en su interior, tensionando cada fibra de su ser. Esa noche, entre libros y hojas arrugadas, el cansancio se mezcla con la determinación. Pero cada palabra, cada intento de elevar su voz, se siente como nadar contra una corriente implacable. El corazón le late furiosamente al pensar en la próxima reunión del consejo escolar, el miedo y la esperanza se entrelazan dentro de ella como sombras danzantes. Teresa se levanta en la oscuridad, su mente acelera y, en ese momento, algo dentro de ella estalla. No sabe si será suficiente para ser vista, pero la necesidad de levantarse por sí misma y por sus hijos se hace innegable. Su hijo mayor la mira, y en esos ojos hay una mezcla de incertidumbre y orgullo que, por primera vez, siente que puede levantar más que su voz, puede ser la mujer que su familia necesita. Pero todo podría desmoronarse con un solo comentario. ¿Qué pasará cuando la presión sea inaguantable? El aire se siente pesado y todo está por resolverse. Mientras los días se deslizaban, Teresa se sumergió en la preparación para la reunión del consejo escolar. Cada vez que se miraba en el espejo, el reflejo mostraba los rastros de una mujer que luchaba por definir su identidad más allá de la escoba y el trapo.
El cansancio acumulado de trabajo y sus dudas existenciales se tornaron cada vez más pesados, pero había una chispa de determinación que comenzaba a brillar. Con cada acto de limpieza en el colegio, Teresa establecía conexiones con los maestros y otros padres. La forma en que organizaba los materiales en los salones reflejaba un sentido de orden que había estado oculto durante años. Atraía la atención de algunos, que comenzaron a preguntarle sobre su experiencia y su visión para el entorno escolar. La validación de esos pequeños logros se sentía como un empujón necesario que la alejaba del marasmo al que había estado destinada a sucumbir. La noche anterior a la reunión, no pudo dormir. Un torrente de pensamientos giraba en su cabeza. ¿Y si la criticaban? ¿Y si su voz no tenía valor? Se repetía a sí misma que había tenido éxito en cosas simples, como resolver un conflicto entre los niños o desinfectar el aula con tal destreza que los docentes la habían elogiado. Sin embargo, esos elogios se desvanecían ante el eco de las palabras desalentadoras de su familia. Al llegar al colegio, el ambiente se sentía cargado de expectativas. Observó a los miembros del consejo reunidos en la mesa, cada uno con sus propios intereses y ambiciones. La sensación de pequeño e insignificante se apoderó de ella, pero recordó la mirada de su hijo menor, llena de necesidad y confianza. Justo cuando su nombre fue mencionado, sintió un nudo en el estómago. Unos ojos curiosos se posaron en ella. Teresa, ¿te gustaría compartir tu perspectiva sobre la limpieza y el ambiente escolar? La pregunta resonó como un eco en su mente. Despertando de su ensueño, se levantó lentamente, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Las palabras flotaban en su mente, pero las dudas amenazaban con detenerla. Sin embargo, abordó la mesa, consciente de que este era su momento. Debía hablar, no solo por ella, sino por sus hijos y todos aquellos que, como ella, habían sido minimizados. Como madre y trabajadora, creo que el ambiente escolar debe ser un lugar donde los niños se sientan seguros y cómodos, empezó, su voz temblando ligeramente. Con cada palabra, el miedo se disipaba, y la autoconfianza comenzaba a dar pasos hacia adelante. Relató anécdotas sobre cómo el simple acto de limpiar los espacios podía influenciar la percepción de los niños y mejorar su rendimiento. Pronto sus palabras comenzaron a fluir con más fuerza, envolviendo a los presentes en la realidad que ella había vivido. Vio cómo algunos de los miembros del consejo asentían, y eso la llenó de energía. Finalmente, Teresa se encontró a sí misma en una conversación que previamente hubiera considerado ajena. Era su voz la que resonaba, sus pensamientos los que hacían eco. Pero cuando terminó, su mirada encontró a su marido entre la multitud. La expresión de su rostro era difícil de leer. Un resquicio de duda se instaló nuevamente en su mente. Mientras se sentaba, el clima en la sala cambió. Un miembro del consejo se levantó y le dedicó elogios, preguntándole si había considerado involucrarse más en las actividades de los padres. La invitación iluminó una senda que había estado oscurecida por años de inseguridad. Pero no todo fue positivo. Otra voz se alzó, cuestionando su idoneidad. ¿Qué experiencia tienes para dictar normas en el colegio? Solo eres una limpiadora. El veneno de esto lo sintió fluir adentro, desdibujando todo el progreso que pensaba haber hecho. Sin embargo, bajo esa presión, una verdad profunda emergió en su mente. La transformación real comenzaba desde adentro. Teresa miró a su niño, seguro de que podía ser un efecto dominó en su vida. La decisión estaba próxima, debía elevarse por encima de esa primera crítica letal, avanzar hacia el camino de quien realmente era. Sin embargo, la imagen del desprecio habitual de su esposo volvió a su mente, urgiéndola a rendirse. ¿Podrá Teresa mantenerse firme y avanzar hacia un futuro que jamás imaginó posible? La sala vibraba con la tensión inquietante de su próximo movimiento. El eco de la crítica aún resonaba en la mente de Teresa mientras abandonaba la sala. Cada paso que daba parecía llevar el peso de un pasado que no podía dejar atrás. Sin embargo, la llama de su determinación se avivaba con cada recuerdo de su intervención en la reunión.
La validación de algunos miembros del consejo la llenó de un, aunque tenue, sentido de propósito. Era momento de afrontar los demonios que la habían limitado. Teresa había comenzado a visualizarse no solo como la mujer que limpiaba las aulas, sino como una madre y una figura activa en la comunidad escolar. A medida que caminaba hacia su coche, una idea chispeante la atravesó, y si pudiera ser parte de un cambio más grande, con esa pregunta resonando en su interior, decidió trazar un plan. Terapeutas y coaches de vida a menudo hablan de la importancia de tener objetivos claros, y ella nunca se había permitido el lujo de pensar de esa manera. Quizás era hora de cambiar eso. Esa noche, se sentó en su comedor con una hoja de papel y un bolígrafo. Sin importar cuán simple fueran sus metas, las escribió: involucrarme en actividades de padres, proponer un programa de limpieza dirigido por padres, formar un grupo de apoyo para otros padres. Cada palabra fue una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de su autoconfianza. Sin embargo, no todo era claridad y luz. Esa noche, nuevamente se encontró lidiando con la sombra de su esposo. Su imagen, con su ceño fruncido y el desdén en su voz, se cernía sobre su determinación. ¿Una madre involucrada? Solo estás perdiendo tiempo. La inseguridad golpeaba fuerte, pero Teresa se aferró a su papel en el consejo. Esa era su puerta. Al día siguiente, la rutina comenzó como siempre, pero con una nueva perspectiva. Mientras organizaba los materiales escolares, fantaseaba con las posibilidades de su nuevo proyecto. La idea de que el aula no solo fuera un espacio físico, sino un ambiente donde los niños prosperaran en todos los ámbitos, llenaba su mente. Cada trapo que pasaba por la mesa parecía llevar consigo la determinación acumulada en su corazón. Siguió interactuando con los maestros, observando las dinámicas de los otros padres en cada evento. Usó esos momentos para aprender, absorbiendo no solo información, sino fortaleciendo su red de apoyo emocional. Esa semana, se esforzó más que nunca por dibujar su lugar en ese nuevo mundo. Contó los días hasta la próxima reunión del consejo, ansiosa por compartir su idea. Sin embargo, el miedo seguía latente, especialmente ante la posibilidad de que la duda se alzara nuevamente. ¿Y si los padres la desestimaban? ¿Qué pasaría si su esposo se burlaba de su idea? La lucha interna se tornaba cada vez más intensa. Finalmente, el día llegó. La reunión se iba acercando, y, mientras se miraba en el espejo, vio el reflejo de una mujer más segura. Había algo en su postura que delataba el crecimiento que había experimentado en tan poco tiempo. Había dejado de ser solo la limpiadora para convertirse en Teresa, la madre con una visión. Mientras conducía al colegio, en su mente resonaban fragmentos de los buenos deseos de los maestros y las palabras de aliento de algunos padres. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo vital: su valor no dependía de la validación ajena. Tenía algo que ofrecer, una voz que merecía ser escuchada. Al entrar al colegio, sintió que algo más que los nervios la acompañaba. Esa mañana había una mezcla electrizante de esperanza y miedo, el tipo de energía que precede a las grandes decisiones. Teresa se sentía lista, aunque no fuera consciente de lo que realmente le esperaba. No obstante, justo cuando se acercaba a la sala del consejo, sus pasos se detuvieron. Un pensamiento la asaltó: ¿realmente estoy lista para esto? ¿Y si me rechazan? La sala la aguardaba, y su respuesta a esa pregunta sería crucial. ¿Sería capaz de cruzar el umbral de sus dudas y convertirse en la directora de su propio destino, o dejaría que las sombras del pasado la atraparan de nuevo? En esa bifurcación, sabía que su vida podría cambiar para siempre. La naturaleza de su próximo paso se cernía sobre ella como una neblina, pulsante y llena de suspense. La siguiente decisión podría ser la definitiva. ¿Se atrevería a luchar contra los vientos en contra y abrirse camino hacia su nuevo futuro? La sala del consejo se encontraba iluminada por un suave resplandor, pero Teresa solo podía ver sombras danzantes en su mente. Las sillas estaban dispuestas en un semicírculo, y los rostros de los miembros del consejo la miraban, cada uno un compendio de juicios y expectativas. El eco de sus dudas reverberaba en sus oídos.
pero en el fondo, había algo más fuerte que la incertidumbre, la certeza de que su voz merecía ser escuchada. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco y crujiente del espacio. Al abrir la puerta, una oleada de valentía le recorrió el cuerpo. Este es el momento, se repitió, empujando hacia adelante su corazón y su propósito. Al entrar, las miradas se centraron en ella. Teresa alzó la cabeza con un leve temblor, consciente de que ese instante era un punto de quiebre en su vida. Cuando se sentó frente al grupo, una oleada de recuerdos la inundó, la recriminación de su esposo, las burlas silenciosas de aquellos que nunca la tomaron en serio, pero también las sonrisas de los niños en el aula y los agradecimientos de algunos padres. Estoy aquí para hablar sobre la importancia de la participación de los padres en la educación de nuestros hijos. Comenzó con voz firme, mientras articulaba sus ideas con dinamismo, notó que su cuerpo se relajaba. Las palabras fluían, cada una con el peso de su significado. Describió su visión de un programa de limpieza dirigido por padres, un espacio donde no solo se cuidara la estética del aula, sino donde se fomentara la responsabilidad compartida entre equipos. Lo que comenzó como un proyecto básico se transformó en un deseo ferviente de comunidad y pertenencia. Sin embargo, a medida que exponía sus ideas, los rostros se tornaron serios. Había escepticismo en el aire, y la mirada de uno de los miembros del consejo la atravesó como una lanza. ¿Y usted, Teresa, qué credenciales tiene para hablar de esto? Después de todo, su papel en esta escuela es muy limitado. El comentario le cortó la respiración. En un instante, las sombras resurgieron, y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. A su mente vinieron las palabras despectivas de su esposo, las dudas que recorrían su ser. No obstante, en lugar de ceder ante la presión, se observó a sí misma de manera clara. No era solo la limpiadora, era una madre comprometida, y eso tenía un valor incalculable. Quizás no tengo un título en educación, pero tengo el amor por mis hijos y por su futuro, respondió, sintiendo que la determinación ardía en su interior. He estado en estos pasillos y he visto lo que falta. La participación de los padres no debe ser vista como una carga, sino como un recurso invaluable. La intervención provocó murmullos entre los miembros, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los corazones la miraban, reparando en la sinceridad de sus palabras, en su deseo genuino de aportar algo significativo. Esa era una faceta de su voz que nunca había explorado, una afirmación de su propia valía. Al concluir su presentación, la sala quedó sumida en un silencio pesado. Anhelaba que al menos uno de los presentes entendiera la magnitud de lo que estaba intentando lograr. Mientras se retiraba, sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Había sido valiente al presentar su visión, pero la verdadera prueba estaba por venir. En ese instante, el presidente del consejo rompió el momento de tensa quietud. Esta charla no se detiene aquí, Teresa. Nos gustaría escuchar más sobre cómo podemos apoyar su propuesta. Las palabras resonaron en su mente como un eco de aceptación y desafío. Aquel era el principio de una conversación que podría llevar la transformación mucho más allá de sus propias expectativas. La nueva embajadora del cambio había hecho su aparición, pero a medida que se retiraba, otro dilema surgió. ¿Podría sostener esa nueva imagen en un mundo donde las sombras aún acechaban? Esa noche, se sentó al borde de su cama, su mente inquieta. La validación había llegado, sí, pero ahora debía enfrentarse a la sombra más grande de todas, la voz interna que le decía que no era suficiente. Mientras reflexionaba, tomó una decisión: no podía permitir que esos pensamientos definieran su camino. Sin embargo, el eco de su esposo y el escepticismo de otros aún la seguían. Teresa supo que su viaje apenas comenzaba, pero estaría lista para el desafío, lista para descubrir lo que realmente era capaz de lograr. Al amanecer, una nueva luz se alineaba con sus ambiciones. Era hora de hacer un plan realista y contar con ese tejido de apoyo que había comenzado a entretejer. Sin embargo, una pregunta persistente permanecía en su mente: ¿qué pasaría si el miedo, esa misma sombra, amenazara con aplastarla a cada paso, mientras se aventuraba hacia ese futuro inexplorado? La primera gran decisión se avecinaba:
¿Iba a buscar el apoyo que tanto necesitaba, o se dejaría llevar de nuevo por la inercia de la duda? El destino de su transformación dependía de una sola acción, y el momento se estaba acercando rápidamente. Al amanecer, el brillo del sol se colaba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un dorado esperanzador. Teresa se levantó con la determinación renovada, consciente de que hoy sería diferente. La voz de su esposo seguía resonando en su mente, pero en lugar de ahogarla, la usó como un recordatorio de lo que estaba en juego. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que le resultaba cómoda, pero que también proyectaba autoridad. Cada prenda era una armadura que la preparaba para el día. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, sus hijos entraron a la cocina, con los rostros aún soñolientos. Su presencia le recordaba el porqué de sus esfuerzos. Hoy tengo una reunión importante, chicos, les dijo con una sonrisa. Voy a trabajar para que nuestra escuela sea un mejor lugar. Quería que entendieran que su lucha era también la suya y que, aunque aún le quedaba un largo camino por recorrer, cada pequeño paso era significativo. Después de dejar a sus hijos en la escuela, tomó un momento para sentarse en un banco del parque cercano. El aire fresco la envolvía, brindándole una sensación de claridad. Aquí, alejada del ruido cotidiano, comenzó a esbozar un plan. Escribiría una lista de recursos que necesitaba, disponibles, y a la vez, inimaginables en su anterior vida. Primero, pensó en las compañeras de trabajo. Muchas de ellas también eran madres y compartían sus preocupaciones sobre la educación de sus hijos. Contactarlas sería un comienzo. Luego, pensó en los padres del grupo escolar. Con la información adecuada, podría crear un canal de comunicación más fluido. Siguió con la idea de realizar reuniones donde discutirían ideas y formarían un frente común. Esa perspectiva la entusiasmaba, pero también la llenaba de miedo. ¿Tendría la habilidad de convocar a todos? Tras unos minutos de reflexión, decidió no dejar lugar a las dudas. Se levantó y, con pasos firmes, se dirigió hacia la escuela. En su mente, ya planeaba cómo abordar a sus compañeras. Voy a formar un grupo de madres, se decía. No seré solo la limpiadora, seré una madre con voz y voto. Al llegar, encontró a Laura, una de sus compañeras más cercanas. La abordó sinceramente. Laura, estoy pensando en organizar un grupo donde discutamos la participación de los padres en la educación. Me gustaría que te unieras a mí. La mirada de Laura fue de sorpresa, pero pronto se transformó en una sonrisa de apoyo. Por supuesto, Teresa, me encantaría. Siempre he pensado que deberíamos hacerlo. La conversación fluyó naturalmente. Laura la alentó a hablar con más madres, y antes de que se dieran cuenta, habían esbozado la estructura de lo que podría ser. Una pequeña reunión al finalizar la semana. Ese simple acto, ese primer paso, encendió una chispa dentro de Teresa. Esa tarde, mientras organizaba los materiales necesarios para la reunión, una sensación de emoción la invadió. Sin embargo, un pensamiento persistente empezó a surgir, ¿y si no tengo la capacidad para llevar esto a cabo? La voz de la duda se hacía eco de sus experiencias previas, cada fracaso, cada momento en que había sentido que no era suficiente. Pero esta vez, decidió contrarrestar esa voz. Mi amor por mis hijos y por lo que quiero lograr es más fuerte que cualquier duda, se repitió. Entonces, alineando sus objetivos, se concentró en lo que podía controlar. Esa noche, en vez de entregarse a la preocupación, escribió una lista de posibles actividades y temas que podrían discutir. Se sintió en control, sintió que cada palabra, cada acción, era una afirmación de su nueva identidad. El día de la reunión llegó, y el nerviosismo la apretaba al borde. Despertó sintiéndose entre aliviada y ansiosa. Cuando llegó al aula, encontró a un grupo más grande de lo que había anticipado. 4 madres estaban esperando. Había superado sus expectativas, pero al verla sonreír, un nuevo miedo se despertó. Una de las madres tomó la palabra antes de que ella pudiera. Teresa, me alegra que hayas tomado esta iniciativa.
Necesitamos a alguien que nos guíe, y tú pareces tener esa visión. Las palabras la empoderaron, pero la presión también aumentaba. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta se abrió y una figura familiar entró, era su esposo. La sala se llenó de murmullos. Teresa sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Él no iba a ser un espectador pasivo, la incertidumbre se cernía una vez más. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de su lucha personal, sino que sería una confrontación directa con su pasado. ¿Podría realmente sostenerse en su nueva voz frente a su antiguo crítico, quien ahora la observaba con un aire de desafío? Las miradas se centraron en ella. El momento había llegado. Teresa respiró hondo, sintiendo el aire caliente de la sala cargado de expectativas. Era un instante decisivo, un cruce de caminos entre un pasado lleno de inseguridades y un futuro donde ella podía tomar decisiones. La mirada de su esposo, que penetraba en su ser con una mezcla de curiosidad y juicio, se convirtió en un espejo de sus propias dudas. Su pulso se aceleró, y las palabras que había practicado en su mente se desdibujaron, dejando un silencio que amenazaba con lamentarse. En su interior, una tormenta de pensamientos competía por salir. Este es mi momento, se decía de manera repetitiva, pero la voz interior que cuestionaba la legitimidad de su autoridad nunca se aquietaba. Las otras madres la observaban, algunas con sonrisas de aliento y otras con sombras de incertidumbre en sus rostros. Su propósito había cobrado vida, pero también había despertado vulnerabilidades enterradas. Decidió dirigirse hacia el grupo, sus ojos buscando las miradas amables. Gracias por estar aquí, comenzó, sintiendo cómo las palabras se deslizaban más fácilmente en su boca. Hoy quiero que hablemos sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar la educación de nuestros hijos. No estoy aquí solo como una madre, sino como alguien que, igual que ustedes, quiere ser escuchada. Notó que el eco de su propia voz resonaba, y eso le otorgó una nueva fuerza. A medida que la conversación progresaba, Teresa se sintió más segura, tomando las riendas de la discusión. Sus experiencias y anhelos resonaban en las otras mamás, que compartían sus anhelos por un entorno educativo más solidario y enriquecedor. Con ideas fluyendo en la sala, se olvidó temporalmente de su inseguridad y empezó a identificar las habilidades que nunca pensó que poseía. Era natural generar un ambiente de confianza, y sus ojos brillaban al notar cómo su propio camino hacia la autoconfianza se reflejaba en el ánimo de las otras madres. Sin embargo, el escrutinio de su esposo seguía ahí, como una sombra que no podía ignorar. Cada vez que miraba hacia su dirección, un nuevo nudo se formaba en su estómago. Sin embargo, el poder de lo que había generado en aquella sala le ofrecía al menos un pequeño atisbo de validación de sus capacidades. Cada risita de complicidad, cada gesto de apoyo de las madres estaban validando su nacimiento como líder. El encuentro fluyó en una dirección inesperada cuando una madre, después de compartir su historia, se detuvo y miró intensamente a Teresa. Nunca imaginé que esto podría ser posible, pero tú, Teresa, has sido la chispa que necesitábamos, dijo con sinceridad. Las palabras resonaron en el aire como un canto de reafirmación, invitando a Teresa a alzar la vista y encarar a su esposo con una nueva perspectiva. «Podemos hacer un cambio», exclamó con más fuerza de lo que había planeado. En ese momento, sintió que su identidad como madre y profesional se amalgamaban. Elaboraron ideas concretas sobre cómo implicarse más en la vida escolar y establecer un vínculo más profundo con los educadores. El intercambio se volvía fulgurante, lleno de potencial, pero cuando se sintió más potente, el eco de la crítica de su esposo la interrumpió. La duda se enredó con la euforia. ¿Realmente creía él en su capacidad para liderar, o estaba aquí solo por conveniencia? Mientras se dirigía a unas padres muy entusiastas, sintió que su frustración aumentaba al recordar los momentos de desdén que había vivido. Pero también comprendió que era totalmente su elección no permitir que esto afectara su tiempo presente. Aquí, entre estas madres, tejían nuevas realidades. Sin embargo, incluso al salir de la reunión, la ansiedad por su esposo creció. Se despidió de las otras madres, sintiéndose imbuida de confianza,
pero su mente volvió a girar hacia él. ¿Cómo se sentiría cuando ellas salieran? Cuando finalmente se acercó a él, su corazón latía con el doble de fuerza. Gracias por venir, dijo, intentando leer su expresión. Había un desafío en sus ojos, uno que la hizo reflexionar sobre su propia resolución. Ha sido un buen comienzo, ¿no crees? Agregó, desafiándolo sin palabras. Aún tengo mis dudas, respondió él, su tono actuando como un balde de agua fría en su ímpetu. Sin embargo, el eco de las palabras de sus compañeras aún la mantenía a flote. Eres fuerte, Teresa. Pero debes probarlo, agregó, y ella sintió que su papel se expandía ante esta presión nueva, guardó silencio, procesando en su interior cada palabra y lo que significaba. La incredulidad en su mirada quedaría como un recordatorio del camino que aún le aguardaba. Pero en su corazón, la decisión se concretó, necesitaba demostrar no solo verbalmente, sino con acciones, que estaba lista para forjar su futuro. De regreso a casa, la emoción y la ansiedad se entremezclaban, dándole un sentido de propósito renovado. Era un proceso largo, y aunque temía el rechazo, se dio cuenta de que estaba en una batalla por una voz que merecía ser escuchada. En un giro final, su teléfono vibró, un mail de Laura con ideas aún más audaces para su próximo encuentro. La exhibición de apoyo la retó. La incomodidad de los comentarios de su esposo aún lastimaba, pero la urgencia de avanzar era inminente. Tal vez no solo se trataba de su valor, sino del coraje de no rendirse. Así, mientras leía los nuevos planes en su teléfono, se preguntó, ¿cuál será el siguiente paso para demostrar mi valía? Sin darse cuenta, estaba lista para enfrentar desafíos que nunca imaginó. Se sentaba en la frontera de lo desconocido, tratando de convencerse de que esta era su hora. ¿Podría realmente enfrentarse a su propio miedo, y a aquellas voces que la habían seguido, en su búsqueda de reconocimiento y valor? La noche anterior a la reunión con Laura, Teresa no pudo dormir. Su mente estaba ocupada en un torrente de preguntas. ¿Sería capaz de llevar a cabo las ideas audaces que había recibido? ¿Realmente podía convertirse en la voz de todas esas madres que, al igual que ella, navegaban en la incertidumbre de su papel en la educación de sus hijos? Ese pensamiento, repetido una y otra vez, sentía que robaba el sueño a su ya frágil confianza. La mañana trajo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo. Decidió aprovechar cada segundo antes de encontrarse con Laura. Con una taza de café calentándose en sus manos, se sentó frente a su computadora, revisando los correos electrónicos y las notas que había tomado durante la reunión anterior. Sus ideas, que la habían llenado de entusiasmo, parecían desvanecerse ante la presión de la expectativa de su propio rendimiento. Pasaron los minutos y Teresa se sintió abrumada por el peso del desafío. Necesitaba un plan concreto. Comenzó a anotar sus pensamientos, estructurando sus ideas en un documento. Debo ser clara y específica. Esto no es solo para mí, es por el futuro de nuestros hijos, se dijo en voz baja, percibiendo una chispa de determinación en sus propias palabras. Con cada punto que escribía, su inseguridad se iba apaciguando, aunque todavía sentía el aliento de sus temores al acecho. Al llegar al café donde se encontraría con Laura, Teresa notó que su corazón latía desbocado. El lugar era familiar y acogedor, un refugio en medio del caos de sus pensamientos. Laura llegó justo a tiempo, con una sonrisa alentadora. «Lista para cambiar el mundo, Teresa», le dijo alegremente, y en ese momento, Teresa sintió un destello de confianza. Aunque todavía existía la sombra de sus dudas, el apoyo de Laura representaba un esfuerzo en conjunto. Mientras conversaban, Laura compartía ideas sobre cómo involucrar no solo a las madres, sino a toda la comunidad escolar. Teresa sentía que cada palabra reforzaba su resolución, ayudándola a ver su finalidad no como un acto de valentía, sino como un camino necesario para un cambio verdadero. Las dos comenzaron a trazar un calendario de reuniones y estrategias, uniendo fuerzas y creando una red de apoyo. De repente, un correo electrónico de su esposo interrumpió su enfoque. Su corazón se detuvo al leerlo.
Expresaba dudas sobre su involucramiento en la educación y lo que pensaba que esto significaba para su familia. ¿Realmente estás dispuesta a dedicarle tanto tiempo a esto? ¿No crees que es mejor dejarlo en manos de los profesionales? El mensaje irradiaba desconfianza, y Teresa sintió cada palabra como una puñalada que perforaba su nueva autoconfianza, respiró hondo y se dio un momento. A través de los ojos de Laura, vio cómo sería su reacción. No estoy sola en esto. Tengo una misión, se repitió. Sintió que sus convicciones se fortalecían y, aunque no quería entrar en un conflicto, sabía que debía afirmarse, que debía expresar su voz no solo en el café, sino también en su hogar. Voy a responderle, dijo con tono decidido. Laura sonrió, reconociendo la firmeza en su mirada. Mientras escribía, encontró el valor de plasmar sus pensamientos sin miedo. Sí, esto es importante para mí, y es importante para nuestros hijos. Quiero ser partícipe de su educación, concluyó, sintiendo una liberación al dar ese paso. Al salir del café, un nuevo propósito la llenaba. No solo era un desafío externo, también estaba empezando a enfrentarse a su propia narrativa autocrítica. La presión de demostrar su valía se transformaba en un impulso de cambio dentro de ella. Esa conversación con Laura le había recordado que, aunque las voces del entorno ofrecieran dudas, había una voz interna que exigía ser escuchada. Sin embargo, mientras caminaba hacia su hogar, surgió una nueva inquietud. ¿Cómo equilibraría esta nueva faceta de su vida con las expectativas de su esposo? Era obvio que cada decisión ahora solo incrementaría la tensión entre lo que quería y lo que creía que debía ser. La línea entre ambos mundos se volvía más delgada y complicada, y se preguntaba si podría hilvanar todos esos aspectos de su vida sin romperse en el proceso. Con cada paso firme que daba, pensaba en lo que vendría. Terminaría de armar ese puente hacia su futuro, pero aún había mucho por construir. ¿Podría realmente unir sus deseos individuales y familiares? ¿Enfrentaría así sus retos más profundos y las críticas que la acechaban? Al llegar a casa, el teléfono vibró nuevamente. Era Laura, sugiriendo un plan audaz para la próxima reunión. La emoción de lo nuevo fue acompañada por una punzada de ansiedad, destacando el desafío que la aguardaba. Teresa sabía que debía recoger el reto y no rendirse. Ahora más que nunca, estaba decidida a poner en práctica lo aprendido y convencer a su esposo de su determinación. Frente a ese panorama, su pregunta se repetía: ¿vale la pena arriesgarlo todo por esta nueva voz que estoy descubriendo? La respuesta se acercaba, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Las horas posteriores a la llegada a casa fueron un torbellino de emociones para Teresa. La angustia por el mensaje de su esposo aún resonaba en su mente, mientras nuevas ideas sobre cómo avanzar se debatían dentro de ella. Esa noche, decidió que no podía permitirse rendirse. Si ya había dado el primer paso al reforzar su visión de futuro, debía continuar construyendo ese impulso. Se sentó en su mesa de trabajo, un lugar que, a pesar de su apariencia desordenada, se había convertido en su refugio creativo. Con un cuaderno y un bolígrafo en mano, comenzó a esbozar un plan. Las palabras fluían con fervor, cada frase construía el puente que ella deseaba establecer entre su papel como madre y su deseo de participar activamente en la educación de sus hijos. Necesito claridad, se repitió una y otra vez, como un mantra que la guiaba hacia una autorreflexión más profunda. A medida que escribía, las dudas de su esposo tomaban la forma de preguntas constructivas, en lugar de críticas. ¿Cuánto tiempo podré dedicar a esto sin afectar a mi familia? ¿Qué aspectos son realmente fundamentales para que mis hijos prosperen? Cada pregunta que surgía le permitía discernir qué quería lograr y cómo podía alinearlo con las expectativas familiares. Esa noche, se dio cuenta de que la clave para avanzar no era solo apretar el acelerador, sino también encontrar un equilibrio. Algunas horas se deslizaron sin que se diera cuenta. En la oscuridad de su habitación, Teresa sintió que se transformaba, que el miedo y la inseguridad se estaban moldeando en una determinación férrea. Ya no solo pensaba en lo que podía perder, sino en lo que ganaría al atreverse a probar.
Visualizar su futuro no solo como madre, sino como participante activa en el proceso educativo, encendió una chispa de entusiasmo. A la mañana siguiente, decidió que era momento de comunicarse con su esposo. El diálogo era necesario, y aunque el temor al rechazo la acompañaba, la voluntad de ser escuchada superó cualquier duda. Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenaba de pensamientos sobre cómo abordar el tema con él. No se trata de desestimar sus opiniones, sino de compartir mi pasión y mis motivos. Su esposo llegó a la mesa con una expresión cansada. Teresa respiró hondo y decidió abordar el tema con una profunda sinceridad, evitando la confrontación. Se sentó frente a él, el bullicio de la casa alrededor parecía desacelerarse en ese instante crucial. César, necesito que hablemos sobre el compromiso que estoy asumiendo, comenzó, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su objetivo. A medida que el diálogo se desarrollaba, la tensión se mantuvo palpable. Ella compartía sus motivaciones, explicando cómo su interés no era un capricho, sino una búsqueda de propósito y realización personal. Usó ejemplos de las necesidades educativas de sus hijos, argumentando que su participación podría ofrecerles un entorno más enriquecido. En el fondo, esperaba que su esposo comprendiera que esto no era un reto, sino una oportunidad para crecer juntos como pareja y familia. Luego de varios minutos de intercambio, César mostró no solo dudas, sino también esperanza. Aunque todavía no estaba completamente convencido, su apertura disparó una sensación de alivio en Teresa. Sin darse cuenta, había comenzado a construir ese puente que anhelaba. Mientras limpiaba después del desayuno, pensó en la reunión programada con Laura. Tengo el poder de crear el cambio que deseo, se dijo, sintiendo cómo la confianza comenzaba a asentarse en sus piernas. Pero ese día también trajo consigo otra revelación. La tarea no era solo eliminar las dudas internas, sino también desafiar el escepticismo externo. Al mirar por la ventana, Teresa se dio cuenta de la ausencia de una claridad. La noche anterior estaba llena de promesas para ella, pero la inseguridad de su esposo aún amenazaba su avance. Buscando respuestas, recordó que Laura había mencionado el valor de la comunicación. Con una chispa de inspiración, decidió que su próximo paso sería involucrar a nuevos aliados en esta causa. Buscando apoyo adicional en su comunidad podría ofrecer una perspectiva diferente, pero sobre todo, le daría más fuerza a su voz. Con este pensamiento, empezó a trazar un plan más robusto. Llamaría a algunas amigas que sabían de la problemática escolar. No solo buscaría su comprensión, sino que deseaba convertirlas en parte activa de su misión. Mientras bosquejaba una lista de nombres, la determinación creció en ella como un fuego incandescente. Pero una sombra de duda aún la acompañaba. ¿Cómo podrían unirse completamente si todas enfrentaban sus propias luchas y desafíos personales? Esa pregunta resurgía, pero estaba decidida a encontrar respuestas. La reunión con Laura era solo el inicio de un camino que se iba configurando. Sin embargo, la pregunta se hacía más apremiante: ¿fue esta decisión un camino hacia la luz, o más bien una trampa que podría ser demasiado oscura? Con su móvil en manos y una lista de nombres frente a sus ojos, Teresa sintió que el momento de la verdad se acercaba. Estaba lista para crear alianzas, pero debía decidir si podría soportar la carga de luchar por un cambio en el mismo instante en el que las incertidumbres de su vida personal se multiplicaban. La batalla no solo sería externa, sino también interna. ¿Podría lidiar con el complicado tejido de sus deseos y expectativas sin perder su esencia? El desafío del día estaba claro: salir del caparazón y ser la voz que nunca había imaginado ser. Pero el eco de sus miedos aún le susurraba dudas. Mientras pulsaba enviar al primer mensaje, pensó en lo que vendría después. Su vida estaba a punto de cambiar, pero tenía que enfrentarse a sí misma antes que nada. Esa mañana, la tensión era palpable y cada ping del móvil hacía que el corazón de Teresa latiera más rápido. Había enviado los mensajes, pero no podía evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Se había expuesto al pesar de la vulnerabilidad, dejando al descubierto sus aspiraciones en lugar de esconderlas tras un manto de conformismo.
La idea de confrontar a sus amigas y a sí misma la llenaba de nerviosismo. Sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a dejarse arrastrar por el pánico. Recientemente, había comenzado a identificar patrones en su vida. Las mismas dudas, la misma falta de confianza que había sentido al principio de su aventura como madre, las acompañaban ahora en este nuevo desafío. Pero, a diferencia de antes, esta vez se preguntaba, ¿de verdad puedo ser lo que quiero ser? Este proceso de autocrítica la había llevado a un punto de inflexión. Ya no solo quería ser madre, anhelaba mucho más. En la búsqueda de su identidad, sentía que cada paso dado debía ser firme. Mientras se preparaba para su encuentro con Laura, recordó las historias de mujeres de su círculo que se habían atrevido a dar un salto hacia lo desconocido. Algunas habían renunciado a trabajos estancados, mientras que otras habían iniciado proyectos que resonaban con sus pasiones. Cada una había enfrentado sus miedos y, por primera vez, Teresa sintió que podía formar parte de esa narrativa. Ellas lo hicieron, y yo puedo hacerlo también, pensó, sintiendo que su propia historia se entrelazaba con la de ellas. La reunión con Laura se convertiría en un momento crucial. Al llegar al café, Teresa respiró hondo y se dispuso a ser totalmente honesta. Las palabras que había ensayado en su mente sobre su visión educativa comenzaron a fluir sin esfuerzo. Laura, sentada frente a ella y con la mirada atenta, esbozó una sonrisa alentadora mientras Teresa compartía sus deseos. Había algo sanador al verbalizar sus sueños, un acto que la liberaba de la soledad del silencio. Teresa, me alegra que hayas dado este paso, decía Laura mientras tomaba un sorbo de su café. Todos necesitamos a alguien que nos inspire. Justo como tú planeas hacer con tus hijos. ¿Has pensado en qué recursos te ayudarían a avanzar? Nada la había preparado para esa pregunta. De repente, hubo un sentido claro de propósito, el momento se transformó en una serie de visiones que aparecían ante su mente. Se imaginó en talleres para padres, planeando actividades educativas, creando materiales que fuese útiles. El entusiasmo comenzaba a llenar su pecho, por fin veía una luz. Necesito un enfoque práctico, algo que conecte mi visión con la realidad, reflexionó. Esa conversación no solo reafirmó su resolución, sino que la inspiró a dar su siguiente paso, buscar recursos en la red. Al regresar a casa, su mente estaba repleta de ideas nuevas. Ya no se trataba únicamente de buscar aliados, sino de convertirse en una arquitecta de su propio destino. Aunque la incertidumbre aún la acechaba, la chispa de la posibilidad había sido encendida. Mientras se sentaba ante la computadora, comenzó a investigar. Pastores de educación, técnicas de enseñanza, y métodos innovadores que podrían ser útiles. Cada clic le daba más seguridad en su camino. Cada artículo leído era un ladrillo añadido a la fundación de su nuevo reto. Pero en medio de este mar de conocimiento, un sonido familiar la sacó de su concentración, el mensaje de César. Te he estado pensando. ¿Podemos hablar más tarde? Decía su esposo. Las palabras le hicieron temblar las manos. ¿En qué contexto se encontraba su mensaje? Sin duda, la conversación anterior había dejado un impacto. La oportunidad de seguir construyendo ese puente se presentaba ante ella una vez más. Ahora tenía ante sí dos desafíos: seguir su viaje hacia la transformación personal y, a la vez, fortalecer la relación con su esposo. La lucha interna se intensificaba. Estaré dispuesta a abrir más mi corazón y compartir mis emociones con César, sabiendo que podría no recibir el apoyo que deseo. Esa pregunta pesaba como una losa. Con el pulso acelerado pero un nuevo sentido de dirección, Teresa comenzó a redactar su respuesta. Sabía que el diálogo no solo era un intercambio de palabras, era un paso hacia la autenticidad y la reestructuración de su familia. Mientras tecleaba, su mente resonaba con la pregunta inquietante que no cesaría: ¿qué pasará si el apoyo que busco no llega? ¿Estaré dispuesta a seguir adelante sola si es necesario? Atrapada entre el deseo de avanzar y el temor a la soledad, el verdadero reto se manifestaba ante ella. Un pulso tremendo de dolor y esperanza le guió. No solo tenía la tarea de luchar por sus sueños,
sino de hacerlo en un escenario que podría conllevar la incomprensión. Así, marcada por la incertidumbre, ella decidió que estaba lista para enfrentar la nueva etapa de su vida. La verdad lo era todo. Pero, ¿realmente podía navegar por las aguas turbulentas de su matrimonio mientras trataba de alcanzar sus aspiraciones personales? La angustia se convirtió en determinación y el momento de la verdad se acercaba. Mientras decía, la vida puede cambiar, solo si yo lo permito, Teresa pulsó enviar sin más dilaciones. ¿Qué es lo que vendría después? El sol brillaba con fuerza cuando Teresa se despertó, pero, a diferencia de otros días, su corazón latía con una mezcla de emoción y determinación. La noche anterior había optado por abrir la puerta de su voz y sentía que una nueva realidad empezaba a tomar forma. La charla con su esposo lo había dejado pensativo, hubo un cambio perceptible en su actitud que la llenaba de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control sobre su narrativa. Al prepararse para el trabajo, cada acción resonaba con el propósito renovado. Mientras colocaba su uniforme, pensó en cómo ya no quería ser solo la limpiadora, su objetivo era ser una madre enérgica y activa en la educación de sus hijos. Un cambio comenzaba a gestarse dentro de ella, algo que solo había soñado hasta ese momento. Su mente bulliciosa parecía inundarse de planes, y cada paso que daba la acercaba a una versión de sí misma que había estado esperando despertar. Ese día en la escuela, Teresa comprendió que ya no era solo un espectador de su vida, sino el protagonista. Al llevar su escoba por los pasillos, se encontró hablando con otros padres sobre su propuesta para involucrarse más. La interacción que antes la inquietaba, ahora la llenaba de energía. A medida que exponía sus ideas, sintió que su voz se volvía firme, y lo que antes era una chispa diminuta se transformaba en un fuego potente. Algunos padres asentían, mostrando su interés en participar. La validación de aquellos pequeños logros inyectaba confianza en su ser. Al finalizar su jornada, se reunió con su grupo de apoyo que había empezado a ensamblar. Con el correr de los días, las madres que se sintieron inspiradas por su iniciativa se unieron a ella. El primer encuentro se había transformado en una charla vibrante llena de ideas sobre cómo mejorar el entorno escolar. Entre risas y complicidades, Teresa se dio cuenta de que no estaba sola en este camino. El deseo de cambio unía a todas aquellas mujeres, y ese sentido de comunidad llenaba vacíos que antes había sentido en su vida. Mientras las semanas avanzaban, su iniciativa hacia el programa de limpieza dirigidos por padres recibió una respuesta abrumadora. Las dinámicas en el entorno escolar comenzaron a transformarse, y la participación de los padres se volvió más activa. La sensación de logro crecía en cada reunión, pero lo que más iluminaba su camino era la sonrisa de su hijo menor cada vez que lo veía entusiasmado por la nueva participación en su escuela. Cada línea escrita en los folletos, cada plan trazado, era un paso hacia la realización de sus sueños y los de sus hijos. En la reunión final del ciclo escolar, se sentía más segura que nunca. Mientras presentaba el programa de actividades a los miembros del consejo, sus palabras fluían con confianza. Este no solo era el resultado de un esfuerzo individual, sino una colaboración de un grupo que finalmente se atrevió a hablar. Los miembros del consejo la miraban con atención, la validación que antes parecía inalcanzable ahora era palpable en el aire. Uno de los educadores le dirigió la palabra con un tono respetuoso: Teresa, quizás tu experiencia como madre te da una perspectiva que no debemos subestimar. ¿Cómo podemos apoyar más esta iniciativa? Las palabras del consejo resonaron en su interior con fuerza. Había llegado un momento de reconocimiento que nunca había anticipado. El camino hacia este instante había estado lleno de sacrificios, pero la recompensa era infinita. Ella no solo había confrontado sus inseguridades, sino que había emergido como una figura fundamental en la comunidad escolar, demostrando que su vida no se limitaba a los estereotipos que la habían rodeado. Esa noche, mientras regresaba a casa, la sensación de logro la envolvió. La mirada de orgullo de su hijo, la aceptación de los padres y la validación del consejo olvidaron las voces disonantes que habían intentado ponerle límites. Había descubierto que su valor no dependía de los demás, sino de la confianza que había aprendido a
cultivar en sí misma. Cada paso había sido una revelación no solo para ella, sino para los que la rodeaban, y estaba lista para abrazar por completo la transformación que había iniciado. En la intimidad de su hogar, observó a sus hijos jugar. Con una firmeza renovada en su voz, les dijo: hoy hemos dado un paso más juntos, y eso es solo el comienzo. Cada uno de ustedes puede ser lo que sueñe, y yo estaré aquí para apoyarlos. Con ello, no solo afirmaba su lugar en la vida de sus hijos, sino que también consolidaba su propio espacio en el mundo. Finalmente, Teresa, con una alegría genuina en su corazón, sentía que el ciclo de su vida comenzaba a cerrarse en una nueva forma. Había logrado, no solo desafiar las expectativas ajenas, sino también expandir los límites de su propia identidad. Convertirse en alguien que brilla no solo como madre, sino como líder, modelo y mujer de acción. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.